perfecto. Bueno, buenos días a todas y todos. Egun on guztioi. Empezamos nuestro último día de Congreso Emakumeak. Antes de empezar, os recuerdo que al final de la sesión de esta mañana las conclusiones las harán las bertsolaris Onintza Enbeita y Nerea Ibarzabal en euskera y contaremos con la traducción simultánea a cargo de Ione Macazaga. Os lo recordamos por si necesitaseis haceros con las petacas de traducción para ese momento. Atzo goizean Fazua Kofik eta Tamana Zarijaf Pariani orezko zirgari saria jaso zuten. Sari horrek Kofiren eta Afganistan eta Iran bezalako herrialdetan berak bezala egunero beraien eskubideak defendatzen dituzten emakumeek egiten duten lana aitortzen du. Precisamente al hilo de los Zirgari Sariak, os recordamos que en la web Zirgari, a la que se puede acceder desde los tarjetones que tenéis en los kits, está la información de la convocatoria de los Zirgari Sariak 2023. Os invitamos a consultar la información y presentar las candidaturas para unos premios que entregaremos el próximo 7 de marzo en la Sala BBK. Egun hontan, espazio ezagutu dugu eta beraz, ezer gutxi gehitu dezaket. Gela honetan egiten ari garen hausnarketez gain, atarian zuen interesekoak izango direlakoan jarri ditugun materialak dituzue. Emakumeak orokorrena eta bereziki emakumeak bizkaitarrak irudikatzen dituen erakusketa bat, poster akademikoak, kongresuaren aurretik egin diren jardueren irudiak jasotzen dituzten zenbait txoko, atseden hartzeko espazio eta liburutegi feminista. También aprovecho para insistir en el agradecimiento por su trabajo a las personas que nos están haciendo la traducción simultánea, a Raquel Rodríguez y a su equipo Arimux con la traducción a lengua de signos. Queremos recordaros también que es conveniente para todas que dejéis vuestros teléfonos apagados o en modo avión. Muchísimas gracias. Y os invitamos a visitar la página web emakumeak.eus y compartir vuestras sensaciones, opiniones, valoraciones en vuestras redes sociales con el hashtag emakumeak. Eta orain bai, aurreko guztia esan da, Bizkaiko Foru Aldundiaren enplegua, gizarte inklusioa eta berdintasuna sustatzeko sailak antolatu duen emakumeak kongresuaren azken egunari hasiera emango diogu. Horretarako, Teresa La Espada, diputatu Andreak, hasiko du saioa. Teresa, eskerrik asko. Lagun agur garriok, egunon guztioi. Gracias también al sistema de traducción e interpretación del lenguaje de signos, los de traducción que estarán por ahí arriba, y a interpretaciones del lenguaje de signos por seguirnos y ir haciendo que las discapacidades se superen y que no pongamos barreras para las personas. Así que gracias por estar ahí todo el tiempo, todo el congreso, todo el rato. La verdad es que estamos todavía, supongo que ya os dije ayer cuando empezábamos la sesión que íbamos a estar emocionadas y que iba a ser un día de emociones fuertes. Lo tuvimos con Faucia Kofi y lo tuvimos luego con Mabel Lozano en la tarde. Sí, os dije y os avisé que iba a ser un día de emociones fuertes. La verdad es que nos quedan muchos pensamientos y muchas cosas y muchas agendas todavía que construir. También cuando tanto Mabel como Paca denunciaban que los hombres aceptan con normalidad que haya cuerpos de mujeres que se observan, se calibran y finalmente se paga por disponer de ellos. Que hombres obtengan placer de mujeres en situación de clara inferioridad, ¿no? Cuando Faucia Kofi ayer relataba con dureza la situación que viven las mujeres en Afganistán y los gritos desgarrados de Tamana y sus hermanas cuando entraban los talibán en su casa. Pero también tuvimos una mesa redonda que hablamos de libertad afectivo-sexual que la dinamizó Isabel León con Ana de Miguel, Miguel Llorente y Espacio Regadera, a quienes les agradezco por la disposición a sentarse en esta mesa después de que no estaban programadas, pero taparon el agujero de Cindy Takanashi, que entró como sabéis, entró por streaming, pero que no pudo estar presencialmente aquí. La verdad es que a estas alturas queda en el Congreso quizás la idea y en el ambiente y va tomando cuerpo en que necesitamos más conversaciones para hablar de feminismo. Y Emakumeak yo creo que tiene que contribuir a conseguirlo. Diálogo, debate y que las mujeres nos encontremos para saber y para centrar nuestra agenda. Lo decía al principio, las feministas llevamos
300 años, o prácticamente 300 años hablando de feminismo. Se trata de que el resto, el conjunto de la sociedad, lo ponga en el debate. Hoy venimos acompañadas de Ana Peláez, que representa esa lucha feminista internacionalista desde los organismos internacionales, donde ella está y ejerce desde los lugares donde está, tiene esa mirada global con la capacidad de mirada de halcón para ver lo que pasa en todos los países y en todos los lugares. Ana Peláez siempre ha estado en primera línea. Es vicepresidenta del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. En realidad es presidenta interina. Podrá o no ratificarse el 6 de febrero, seguramente se le ratificarán, pero de momento no se sabe porque hay que dejar que el comité decida. Pero ella en este momento es la presidenta interina. Colabora habitualmente con organizaciones globales, regionales y nacionales de mujeres y presta un particular apoyo al empoderamiento individual y colectivo de las mujeres y niñas con discapacidad. Es vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres y comisionada de Género e Igualdad en CERMI. La Fundación CERMI Mujeres, para quienes no la conozcáis, fue creada en 2014 por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad para la defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales de las mujeres y niñas con discapacidad, una población de más de 2,5 millones de habitantes en España. También es experta del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas, el CEDAW, para los mandatos del 19 al 22 y del 23 al 26, y ha sido elegida vicepresidenta entre el 21 y 22. Formó parte del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el CRPD, durante 2 mandatos consecutivos, del 2009 al 2016, siendo su punto focal temas de mujeres. Con ella os dejo. Eskerrik asko, Ana, por venir, eskerrik asko por acercarte a Bilbao. Para nosotros es un lujo y un orgullo que vengas a contarnos qué está pasando y cuál es la visión desde ese espacio tan alto que nos permite ver qué está pasando en el conjunto del mundo. Te acompaño. Querida Teresa, queridas amigas, es un verdadero honor para mí estar aquí hoy, porque lo hago en nombre del Comité CEDAW en tanto que presidenta interina, una nueva responsabilidad que he asumido a partir del 1 de enero de este año. Y además lo hago dirigiéndome por primera vez públicamente en esta nueva condición, pues a un auditorio de mujeres. No podía ser de otra manera. Así que agradezco profundamente a la Diputación Foral de Vizcaya por haberme traído aquí y darme esta oportunidad en esta tierra, que de alguna manera también es mía, la tierra de mi familia, de mi marido, de mi hija, que viven muy cerquita de aquí también. Me gustaría hablaros de lo que estamos haciendo ahora a nivel de Naciones Unidas, a nivel del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, porque hablándoos de ello vais a poder aproximaros a la agenda global que afecta a las mujeres y niñas en todo el mundo. Creo que es un reto realmente tomar conciencia de las necesidades, de los riesgos que en este momento corren los derechos y libertades fundamentales de las mujeres en todo el planeta. Y por eso creo que es importante también que esa mirada de reflexión, de trabajo que estáis haciendo estos días se complemente con este mirar, con este pensamiento conjunto que vamos a hacer ahora en relación a qué está pasando. Si esto que estamos viviendo aquí se da también fuera de aquí. Si existe realmente una tendencia global o si hay alguna manera de romper a lo mejor este círculo, quizás de retroceso en el reconocimiento de nuestros derechos como mujeres y como niñas. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas es el órgano
de personas expertas, 23, independientes, no representamos a ningún país, que supervisa la aplicación de la Convención sobre la eliminación de la discriminación, de todas las formas de discriminación contra la mujer. Agradezco mucho que Teresa me apoye en compartir con todas vosotras una breve presentación que además pongo a disposición de quien la quiera, la necesite. Me ha comentado Patricia y la propia Teresa que no hay ningún problema para que podáis, si así lo estimáis, solicitarla. Bueno, lo primero, ¿qué es la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres? Es un tratado de derechos humanos internacional, el más importante para los derechos de las mujeres. Cuando digo que es un tratado, que es una convención, significa que aquellos países que no que la han firmado, sino que la hayan ratificado, están obligados a su pleno cumplimiento. Es como si fuera una ley que tienen que cumplir. Esta convención se adoptó por la Asamblea General de Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 y en este momento ha sido ratificada por 189 países en todo el mundo. Estados Unidos, Irán, por ejemplo, no la han ratificado. Ahí tenéis cuándo entró en vigor en España, que fue, en este caso, el 4 de febrero de 1984. Su artículo primero, el artículo primero de esta convención, establece el propósito. Aquí lo tenéis. A los efectos de la presente convención, la expresión discriminación contra la mujer denotará toda extinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de la mujer independientemente de su estado civil sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas políticas, económicas, social, cultural, civil o en cualquier otra esfera. Esto es lo que tiene por objeto esta legislación internacional de obligado cumplimiento para 189 países de todo el mundo. ¿Qué obligaciones tienen los Estados cuando ratifican esta convención o se adhieren a ella? Cuando hablamos de adherirse, estamos refiriéndonos a un acto que consiste en la firma y ratificación en el mismo momento. Bueno, pues lo primero que tienen que se comprometen a eliminar toda forma de discriminación contra las mujeres en todos los ámbitos de la vida, según establecía ese artículo primero que hemos comentado. Igualmente, se comprometen a garantizar el pleno desarrollo y avance de las mujeres, de la mujer, para que puedan ejercer y disfrutar de sus derechos humanos y libertades fundamentales de la misma manera que los hombres. E igualmente, se comprometen a permitir que este comité, del que honrosamente formo parte, el comité de CEDAW, pueda hacer un examen, un seguimiento, una evaluación periódica de los avances que va haciendo el Estado, el país en cuestión, para cumplir el mandato de esa convención, de la convención. ¿Cómo hacemos ese seguimiento? ¿Cómo hacemos esa evaluación? Bueno, pues lo que hacemos es que los Estados partes deben presentar, cuando hablamos de Estados partes, es una expresión que quiere decir los países que han ratificado la Convención. Bueno, pues cuando estos países han ratificado la Convención, están obligados a presentar un informe periódico a cada 4 años al Comité sobre cómo están aplicando los derechos de las mujeres. Y después el Comité recibe esa información del Estado, pero recibe también otras informaciones muy oportunas y necesarias de otras partes interesadas. ¿Qué partes hay interesadas? Pues, por ejemplo, en este caso, la sociedad civil,
las propias organizaciones de mujeres, cuyos aportes son fundamentales para que el comité pueda hacer ese análisis, ese estudio. En sesión pública, ya el comité lo que hace es establecer un diálogo constructivo, porque es un intercambio de preguntas, de respuestas, de comentarios que se hace entre el comité y el Estado y el comité, y después de lo cual el comité hace llegar al Estado y publica sus observaciones finales. También en ese momento del diálogo, el comité aprovecha en Ginebra, que es la sede del comité, aprovecha para escuchar, como os digo, a esas otras partes interesadas, a la sociedad civil, a las organizaciones de mujeres, pero también a las agencias especializadas de Naciones Unidas, a las instituciones nacionales de derechos humanos, a la academia. Entonces, realmente es un intercambio muy fructífero que hace que realmente esa evaluación que está llevando a cabo el comité sea pues completa y que tenga realmente pues rigor. ¿Qué se ha conseguido en estos tiempos? El comité, el año pasado, ahora en 2022, hemos celebrado el 40 aniversario del establecimiento de este órgano. Pues, ¿qué hemos conseguido? Pues hemos pedido ser testigo de importantes avances, sobre todo en políticas y en legislaciones, pues para el adelanto, por ejemplo, de las mujeres en todo el mundo. En 2022, por ejemplo, el comité evaluó, normalmente, bueno, es lo habitual, evaluó, imaginaos, 24 países. Es cierto que durante la pandemia tuvimos una limitación porque algunas de las sesiones tuvieron que ser directamente online y los estados no pudieron acudir pues porque había una razón de urgencia global, imaginaos, en todo el mundo. Pero normalmente son 24 los estados que se ven cada año. Pues muchísimos. El año pasado, República Dominicana, Gabón, Líbano, Panamá, Perú, Senegal, Uganda y pues una larga lista hasta llegar a Ucrania, que también, por ejemplo, se vio por el comité este año pasado. Hemos tenido a Ucrania en el comité en Ginebra en octubre de este año pasado. Además, quiero mencionar, porque después hablaremos de Ucrania, quiero mencionar que precisamente el año anterior, es decir, en 2021, el comité también en octubre recibió a la Federación Rusa, o incluso que el año anterior, es decir, en febrero de 2020, justo antes de todo el conflicto de Afganistán, con los talibanes, también tuvimos ocasión de analizar y evaluar la situación de Afganistán. En estas evaluaciones, el Comité CEDAW ha reconocido las medidas legislativas, presupuestarias u otras medidas efectivas de los diferentes países para realmente avanzar en los derechos de las mujeres. Pues, por ejemplo, si existen mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer. En muchos nos sorprenderá. Aquí, en España, por ejemplo, tenemos un Ministerio de Igualdad y un Instituto de las Mujeres. En muchos países del mundo no es que no exista el Ministerio de Igualdad, sino que no existe ningún mecanismo, ningún punto focal dentro de la administración pública de un gobierno para monitorear o para trabajar por los derechos de las mujeres. Lamentablemente es así en muchísimos países del mundo. El comité igualmente lo que hace es poner el foco en la violencia de género contra la mujer. La violencia de género contra la mujer que, pese, por ejemplo, a los avances que tienen países pues como a lo mejor España, Francia y otros muchos, hay otros, la inmensa mayoría no cuenta
por ejemplo, con una legislación sobre violencia de género contra la mujer, o no cuenta ni siquiera, por ejemplo, con la tipificación como delito de la violación marital, por ejemplo, o de otras muchas circunstancias y muchos derechos que con la mirada quizás occidental nos pueden sorprender. El comité igualmente ha hecho, por ejemplo, el seguimiento de todo lo que está sucediendo para luchar contra la trata y la explotación de la prostitución. Ni qué decir tiene la diversidad de situaciones que a propósito de esta cuestión existen en todo el mundo. Las leyes sobre el estatuto, por ejemplo, personal, la participación en la vida política y pública, el empoderamiento económico de las mujeres, la protección de las mujeres víctimas de conflictos armados. Estas son cuestiones que están en la agenda continua del comité en relación con estos exámenes que se hacen, además, evidentemente, de otros derechos fundamentales como la educación, el derecho al trabajo, pues, por ejemplo, la salud y los derechos sexuales y reproductivos, considerando igualmente el derecho al aborto, al menos en 4 supuestos básicos fundamentales que son los que se establecen en la comunidad internacional. Pero sobre todo lo que ha conseguido el comité en estos 40 años de trabajo ha sido garantizar el acceso a la justicia a nivel internacional de las mujeres en todo el mundo. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se ha conseguido esto? Bueno, se ha conseguido porque esta convención tiene adicionalmente un protocolo facultativo. Es facultativo porque son los Estados los que libremente deciden comprometerse más allá de esta convención, de esta ley sobre la igualdad de las mujeres y los hombres, deciden comprometerse más allá y con esa decisión y con ese compromiso, ratificando ese protocolo facultativo, que es otro instrumento, como digo, complementario, le da al Comité CEDAW el mandato para hacer fundamentalmente 2 cosas. La primera cosa es recibir comunicaciones de personas o grupos de personas que realmente denuncian violaciones de los derechos protegidos por la Convención CEDAW. CEDAW son las siglas en inglés de Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Bueno, eso es la primera responsabilidad que este protocolo facultativo le da al comité, que el comité pueda recibir denuncias. Y esas denuncias no son solamente de mujeres, pueden ser igualmente de hombres en relación con derechos de las mujeres. Lo vamos a ver más tarde. Y además puede ser de una persona o de varias personas. Con esto quiero decir que, por ejemplo, una asociación también puede presentar una denuncia. ¿Cuándo se puede presentar la denuncia? Lo vamos a ver después, a lo mejor no con tanto detalle, pues cuando se han agotado los recursos domésticos. Es decir, primero se tiene que haber acudido a los tribunales de justicia de cada país y haber agotado esas posibilidades. En segundo lugar, el comité también, a través del protocolo facultativo, puede llevar a cabo investigaciones sobre situaciones de violaciones graves o sistemáticas de los derechos de las mujeres en un país, en un determinado país. Es decir, cuando una determinada situación general, social en un país o para un grupo de mujeres o para todas ellas, está afectando el pleno goce de sus derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos en la CEDAW, y el comité tiene prueba de ello fehaciente, puede iniciar una investigación. Estos procedimientos son, sin embargo, opcionales y solo se pueden llevar a cabo cuando el Estado realmente ha ratificado el protocolo facultativo.
en el caso de las investigaciones, una investigación supone una aceptación extraordinaria. Es decir, la consideración de las comunicaciones individuales es el artículo 2 del protocolo facultativo y eso, si el Estado lo ratifica, el protocolo directamente, el comité tiene esa responsabilidad, pero el Estado también puede decir que ratifica el protocolo para las comunicaciones individuales, pero que no acepta que el comité lo investigue. Eso puede suceder. Y algún país así lo ha expresado en algún momento. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, ahí tenéis algún dato de, fijaos, para aprobar por la Asamblea General de Naciones Unidas un instrumento como la Convención o como CEDAW o como un protocolo facultativo, necesita un número mínimo de estados que lo hayan ratificado, normalmente 20. Por eso, aquí veis en esta diapositiva, que estoy segura que Teresa está siguiendo, se adoptó por la Asamblea General de Naciones Unidas el 6 de octubre de 1999. Es decir, recordad que la Convención, la CEDAW, se aprobó en 1979, pero aquí vemos que el protocolo se aprueba, se adopta por la Asamblea General de Naciones Unidas mucho más tarde, en 1999, porque, claro, los Estados es más difícil que se comprometan mucho más allá de esta ley de igualdad entre el hombre y la mujer que es la CEDAW. Pero hay que decir que en estos momentos el protocolo, por ejemplo, pues ha sido ratificado por 115 países en todo el mundo. Desde la entrada en vigor del protocolo facultativo, el 22 de diciembre del año 2000, se han registrado en el comité 187 denuncias, fundamentalmente de mujeres. 42 se encuentran actualmente pendientes de consideración por el comité, porque desgraciadamente Naciones Unidas no cuenta con recursos suficientes, económicos o humanos, para que los órganos de tratados de derechos humanos realmente puedan a lo mejor tener más tiempos de reuniones, contar con mayor apoyo del secretariado para hacer sus funciones y llevar a cabo sus responsabilidades. ¿Qué comunicaciones individuales, por ejemplo, hemos visto solamente el año pasado en el comité? Bueno, pues el año pasado vimos 11. Las voy a comentar porque eso también nos va dando señas de por dónde van las grandes denuncias que se están haciendo y que están llegando al comité. Y también nos va a dar cuenta de qué países. Fijaos que yo, que venía de otro comité, del comité de la CRPD de Naciones Unidas, también de personas con discapacidad, pues en el año, ahí entré en el 2009, a mí me sorprendió mucho que la primera comunicación individual, es decir, que la primera denuncia que recibiera el comité, aquel comité, fuera de una mujer sueca que estaba solicitando, que estaba denunciando pues no tener acceso a que la comunidad de vecinos suyos no le dejaban construir una piscina para su propia rehabilitación. Y yo decía, con las barbaridades que hay en el mundo y que entiendo que es una denuncia y una discriminación, una denuncia oportuna y una discriminación totalmente, pero yo decía, con todas las denuncias, con todas las situaciones terribles que, en este caso yo decía, que viven las mujeres con discapacidad en todo el mundo, que lo primero que llega al comité, a este comité, sea esto, la verdad es que eso nos da cuenta, al final, y aprendí enseguida, que los países que más trabajan por los derechos de las personas, da igual, hombres, mujeres, grupos sectoriales, son aquellos también que más empoderan a esas poblaciones también muchas veces para demandar
y exigir derechos, ¿no? Por ejemplo, os puedo decir que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas recibe muchísimas denuncias, por ejemplo, de niños y niñas de España. ¿Por qué? Porque se ha trabajado mucho internamente aquí el tema, el empoderamiento, por ejemplo, de estos niños y niñas para que conozcan sus derechos. Bueno, pues en Naciones Unidas esto sucede en todos los comités, ¿eh? Y eso que, bueno, aquí vamos a ver simplemente el ejemplo, como os decía, de las 11 que vimos el año pasado en el comité. Fijaos, una el año pasado que fue sobre discriminación contra una activista lesbiana de Sri Lanka. Otra sobre violencia de género contra la mujer cometida en nombre del llamado honor de México. Otra de violencia obstétrica, os sonará, de España. Otra sobre discriminación basada en estereotipos de género sobre el comportamiento esperado de una sobreviviente de violación, Italia. Otra sobre discriminación en el derecho a la inscripción como indígena de estatuto legal por ser descendiente de las primeras naciones por vía materna. Esto en Canadá. Además de eso, además de estas que se resolvieron, una de estas denuncias se ha pospuesto para ahora, de Filipinas, lo vamos a ver. 3 se han declarado inadmisibles, de Rusia, de Dinamarca y de Suiza. Y 2 se ha decidido discontinuarlas, de Suiza y de Dinamarca. Todos estos dictámenes del comité están disponibles en la página web. El procedimiento de investigaciones. ¿A qué estados se han investigado y por qué motivos? Pues se ha investigado y se ha hecho una investigación a México en 2005. En 2005 concluyó la investigación, que fue cuando el comité publicó su informe. Entonces, ¿y por qué? Pues por aquí abducción, violación y crimen contra mujeres. El feminicidio en México es claro. En Filipinas, en 2015, por los derechos básicos de salud sexual y reproductiva, entre ellos el derecho también al aborto. En Canadá, en 2015, en relación con la violencia contra mujeres y niñas indígenas. En Reino Unido, en 2018, por el aborto en Irlanda del Norte. En Kirguistán, en 2018, por el rapto de la novia. En Mali, en 2019, por la mutilación genital femenina. En Sudáfrica, en 2021, por la violencia doméstica contra mujeres y niñas. Como veis, realmente el tema de la violencia contra las mujeres es recurrente, permanente y un objeto de extraordinaria atención que tiene el comité y que asume el comité en sus obligaciones. Además de un cuerpo sustancial de jurisprudencia que va creando el comité cuando realmente resuelve todas estas circunstancias que estoy comentando, y que es una jurisprudencia, un cuerpo de jurisprudencia al que pueden también aludir y sobre el que se pueden basar los estados en el plano doméstico. El comité lo que hace es elaborar también una serie de directrices, de guías para los estados en relación a un artículo, cómo hay que implementar un artículo, o en relación a un tema que surge o que viene de largo y sobre el que el comité observa que los estados no están actuando o implementando ese artículo o esa parte del artículo de forma correcta. Y esto se llama las recomendaciones generales. Y esto es un papel pues muy importante, porque estas recomendaciones generales realmente son como la hoja de ruta que tiene que asumir también un Estado. Las recomendaciones generales no son
de obligado cumplimiento para los Estados. Son una guía que tienen que seguir, que deberían seguir para abordar en su legislación y política pública pues una determinada cuestión. Me gustaría hablaros de algunas de esas recomendaciones generales del Comité CEDAW. El Comité tiene aprobado en estos 40 años 39 recomendaciones generales y ahora estamos inmersos en la número 40. Os voy a comentar aquí tenéis, pues por ejemplo, las últimas, simplemente para que veáis un poco cuáles son los temas y además para que recurráis a ellas. Porque si estáis trabajando en cualquiera de los ámbitos que voy a comentar y en otros muchos más que hoy yo aquí no tengo tiempo de comentar, siempre podréis acudir a estas recomendaciones que tiene el Comité CEDAW en relación a los distintos derechos y asuntos importantes para las mujeres y niñas en todo el mundo. La recomendación general número 33, ahí la tenéis, sobre el acceso a la justicia de las mujeres y de las niñas. La recomendación general número 34 sobre las mujeres rurales. La recomendación general número 35, muy importante, sobre la violencia de género por razón contra las mujeres. Esta recomendación general, la número 35, vais viendo los años de aprobación de cada una de ellas. Esta, por ejemplo, se adoptó en el 2017. Esta actualiza otra recomendación general que fue pues, también importantísima, la número 19 del año 91 sobre la violencia contra las mujeres. Fijaos, esa recomendación general, la recomendación general número 19 que actualiza la número 35, esa en aquel momento, en el año 91, marcó un punto de inflexión en el trabajo del Comité CEDAW, porque fue entonces cuando realmente el Comité cambió la estrategia en la elaboración de sus recomendaciones generales, creando realmente instrumentos como hojas de ruta. Anteriormente las recomendaciones pues, eran muy breves y realmente pues, yo creo que sí que marcaban una directriz al Estado, pero no abundaba en cómo llevarlo a cabo metodológicamente. A partir de esta recomendación general, la número 19, sobre violencia contra las mujeres, cambia la forma en que el Comité empieza a entender la violencia de género contra las mujeres. Por eso la recomendación general 35 es muy particularmente necesaria, fundamental y casi para quienes nos dedicamos a la defensa, como vosotras, de los derechos de las mujeres, de obligado estudio y consideración. La recomendación general número 36 sobre el derecho de las niñas y de las mujeres a la educación. La recomendación general número 37, también ahora en 2018, sobre las dimensiones del género en la reducción del riesgo de desastres y en todo el tema del contexto del cambio climático. Una también histórica, la recomendación general número 38, sobre la trata de las mujeres y niñas en el contexto de la migración mundial. Yo creo que es muy relevante esta también porque refuerza profundamente el artículo 6 del Comité CEDAW, que es en relación a la explotación de la prostitución y todo lo que tiene que ver con la trata. También importante para ese estudio y esa consulta constante. La recomendación general número 39, la última que aprobamos apenas ahora en octubre, es sobre los derechos de las mujeres y niñas indígenas. Y ahora estamos en proceso de abordar una nueva en relación con la representación igualitaria e inclusiva de las mujeres en los sistemas de toma de decisiones. Cuando el Comité elabora las recomendaciones generales, lo hace basándose en su jurisprudencia,
en la situación de los Estados, pero también en las importantísimas contribuciones que hacen otras partes interesadas, sociedad civil, particularmente organizaciones de mujeres y también instituciones nacionales de derechos humanos, academias, agencias especializadas de las Naciones Unidas, etc. Por eso llamo desde aquí e invito desde aquí a la participación el miércoles 22 de febrero, en donde el comité celebrará mediodía de debate general sobre esta cuestión, este proyecto de recomendación general número 40 sobre la participación de las mujeres en la toma de decisiones. Pero como habéis visto, la violencia, y como vengo diciendo, la violencia de género contra las mujeres. Violencia contra las mujeres. Insisto, porque creo que se está haciendo un uso, a veces, no sé si intencionado o no, pero un uso a veces restrictivo o sectorial de la violencia de género. Por eso siempre hay que centrar la mirada en la violencia contra las mujeres. Y hay un esfuerzo colectivo que se puso en marcha en Naciones Unidas en 2018 a propuesta de la relatora especial, en aquel momento, la relatora especial de violencia contra las mujeres, sus causas y consecuencias de Naciones Unidas. Ella propuso crear un instrumento multilateral que analizara y trabajara conjuntamente para poner fin a la violencia contra las mujeres y a la discriminación contra las mujeres. Entonces se creó la plataforma EDVAU, que no tiene ni fondos ni nada, es un esfuerzo colectivo multilateral que está formada pues, por la relatora especial de Naciones Unidas, como os he comentado, por el Comité CEDAW, por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la discriminación contra las mujeres y niñas, por el Comité de Personas Expertas del Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, que es una convención sobre violencia contra las mujeres que tiene la OEA, la Organización de Estados Americanos. Igualmente, aquí tenemos la participación del Grupo de Expertos de Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica, el GREVIO, del Convenio de Estambul del Consejo de Europa. Está también la relatora especial sobre los derechos de las mujeres en África, de la Unión Africana, y está también la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los derechos de la mujer, igualmente de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. No está Asia, por ejemplo, no están otras regiones del mundo porque no tienen instrumentos regionales para sus países de esa región de lucha contra la violencia contra las mujeres. Así es que también pongo en valor todo el trabajo, como digo, de la plataforma EDVAU. Pero igualmente el comité centra su atención en las situaciones de las mujeres y niñas en países en conflicto armados. Ahí, bueno, pues el comité está, como no puede ser de otra manera, profundamente preocupado por la coyuntura que estamos viviendo ahora y cómo realmente pues, todas las situaciones de conflicto armado están afectando directamente a las mujeres y a las niñas, y no solamente a ellas, sino a sus familias, a sus comunidades, y cómo todo eso además afecta el propio desarrollo y a futuras generaciones. ¿Qué ha hecho el comité? Bueno, pues el comité lo que ha hecho, hizo ya basándose en la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y otras resoluciones subsiguientes posteriores que el Consejo de Seguridad aprobó sobre mujer, paz y seguridad. Lo que hizo el comité fue hacer una recomendación general, que es la número 30, sobre la mujer en la prevención de conflictos y en situaciones de conflicto y posteriores a ese conflicto.
Y además, bueno, hay otra que no tiene, bueno, tiene relación con eso, con esas situaciones, que es la número 32, sobre las dimensiones de género del Estatuto de Refugiada, el asilo, la nacionalidad y la apatridia de las mujeres. Para quienes trabajáis en este ámbito es importante también esta consulta. Pero, además, quiero comentar que el comité está haciendo el seguimiento concreto de lo que está sucediendo en dos estados partes de la CEDAW, en dos países que han ratificado la CEDAW, que están ahora mismo en conflicto armado, como es el caso, ya lo comentaba anteriormente, de Afganistán y de Ucrania. En Afganistán, bueno, pues en noviembre del año 2021, como he comentado antes, el comité decidió, después de que había ya evaluado a Afganistán justo el año anterior, en febrero del 2020, tuvimos la ocasión de analizar la situación de Afganistán, de las mujeres en Afganistán. Pero está ya el conflicto, está ya la situación impuesta por los talibanes y, como digo, en noviembre de 2021 el comité decide establecer un grupo de trabajo sobre Afganistán. Posteriormente solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Afganistán que presentara un informe excepcional sobre la situación de la mujer o de las mujeres y de las niñas en ese país después del 15 de agosto de 2021, que es cuando estalla el conflicto. Esa situación de informe excepcional es posible también gracias a la Convención. Esta ha sido la primera interacción directa de un órgano de tratados de derechos humanos de Naciones Unidas que establece contacto ya con la nueva situación, el nuevo, pues con las personas y con el grupo que está al mando. Ya sé que habéis tenido aquí la experiencia maravillosa y el testimonio maravilloso de una mujer extraordinaria, pues digo, al mando en este caso, de los talibanes y del gobierno de Afganistán. En abril del año pasado decidimos aceptar una invitación, no decidimos aceptar, sino que promovimos además una invitación de una agencia de Naciones Unidas en el terreno, en Afganistán, para visitar en el terreno lo que estaba sucediendo con las mujeres y niñas en Afganistán. Por eso mi compañera Vandana Rana, miembro del Comité CEDAW, y la relatora especial sobre la violencia contra las mujeres, Rimna Al-Salem, realizaron esa visita técnica conjunta a Kabul por esa invitación de UNAMA para conocer la situación de las mujeres y las niñas afganas, para diseñar estrategias para la protección de esas poblaciones, de los derechos de esas mujeres y niñas, y para dar seguimiento a esa solicitud que se había hecho de un informe específico. Realmente es un desafío ayudar desde el Comité CEDAW a las mujeres y niñas afganas, pero desde luego es algo en lo que el comité está profundamente ocupado. Ucrania, pues también en febrero de 2022, el comité estableció un grupo de trabajo para monitorear esa situación de las mujeres y niñas ucranianas y nos comprometimos también no solamente con el Estado, sino con otras partes interesadas, nacionales e internacionales, así como con otros organismos de tratados de derechos humanos de Naciones Unidas, para ayudar a la población civil. Los días 18 y 19 de octubre del año pasado, como digo, el comité revisó Ucrania, el gobierno vino a Ginebra, y pudimos también ofrecer las observaciones finales a este país. En abril de este año, que acaba de empezar, acudiremos a Ucrania, también respondiendo a una invitación del Estado para intentar ayudar.
Pese a todo esto, hay un retroceso mundial contra los derechos de las mujeres. Esto es lo que preocupadamente observa el comité. Hay desigualdades e injusticias de género exacerbadas por la pandemia de COVID-19, como ha comentado y expresado públicamente el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Y esto se está viviendo en todo el mundo. El comité elaboró unas directrices, también unas guidelines, para orientar a los Estados, no solamente para dar respuesta a todo lo que estaba sucediendo con respecto a la exclusión y estas discriminaciones que vivían particularmente las mujeres y las niñas, que se veían además obligadas a dejar pues, la educación, las escuelas, los trabajos para atender las necesidades y el trabajo doméstico, mujeres y niñas violentadas sin ningún tipo de solución de acceso y remedio para el acceso a la justicia, etcétera. El comité, como digo, no solamente estuvo preocupado durante todo ese periodo, sino que lo sigue estando ahora y ya también ha ofrecido esas directrices sobre cómo incorporar a esas mujeres y a esas niñas en la recuperación, en los esfuerzos, en las políticas de recuperación de la situación post-pandemia del COVID-19. Hay un auge de las narrativas conservadoras, ataques contra la llamada ideología de género, que está cuestionando en todo el mundo los derechos de las mujeres. Esto suena, ¿verdad? Hay un retroceso en la salud y en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en todo el mundo. Recordad la sentencia de la Corte Americana de Estados Unidos, la Corte Suprema de Estados Unidos, en relación con el derecho al aborto de las mujeres. Hay un negacionismo de la violencia de género contra las mujeres en muchos países del mundo. Hay un riesgo de erosión del sistema multilateral internacional, pero también nacional, para los derechos de las mujeres. Hay un riesgo de fragmentación del movimiento feminista. Y ante todo esto tenemos que reaccionar. Tenemos que decir basta ya. El comité ha hecho declaraciones continuas sobre la situación de la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en relación con el derecho al aborto. Y ha hecho un llamamiento también a la Administración Americana de Estados Unidos para adherirse a esta convención, para respetar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y ha hecho igualmente un claro manifiesto apoyo incondicional a las mujeres y al movimiento feminista. El comité está profundamente preocupado por el hecho de que países como Turquía se hayan salido del Convenio de Estambul. Y además está preocupado porque esta reacción, este comportamiento puede ser seguido también por otros países. Tenemos que trabajar, amigas, hermanas, unidas para hacer valer nuestros derechos. Vamos a tener una ocasión muy importante ahora también en Nueva York con la CSW. Mucha gente dirá, ¿qué es la CSW? Bueno, es la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Esto es el principal órgano intergubernamental que trabaja el tema de los derechos de las mujeres en todo el mundo. Es decir, ¿qué es esto de que el principal órgano intergubernamental? Bueno, pues que ahí se reúnen los gobiernos de todo el mundo. No tiene nada que ver con la CEDAW. Los gobiernos de todo el mundo que se comprometieron con los derechos de las mujeres. Normalmente coinciden, claro, estos países con los que han ratificado la CEDAW.
Pero los que se comprometieron con Beijing, los que se comprometieron con su plataforma de acción, los que realmente quieren hacer avanzar la igualdad entre el hombre y la mujer. Pero al final están todos los países y todos los gobiernos del mundo. Y también está la sociedad civil, las organizaciones de mujeres. Esta comisión, la CSW, la creó ECOSOC, el Comité Económico Social de Naciones Unidas, en el año 1946. Y fue realmente el motor que impulsó, entre otras cosas, la CEDAW, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Esta comisión, la CSW, cada año pone un tema y cada año además revisa un tema anterior. Además, para todo eso elabora además unos principios de acuerdo generales entre la comunidad internacional de todos los países y además después establece también unas orientaciones. La sociedad civil y muy particularmente las organizaciones de mujeres están particularmente invitadas a hacer aportes a todo este proceso. Es muy interesante conseguir el estatus consultivo, si sois organizaciones de mujeres, ante ECOSOC, porque eso os da una capacidad directamente de interactuar con la CSW. El tema de la sesión de este año, de la reunión 67 ya, cada año es una única reunión y siempre es la segunda y tercera semana de marzo, el tema prioritario de este año es innovación y cambio tecnológico y educación en la era digital para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Y el tema de seguimiento es la situación de las mujeres y niñas rurales. Os animo a que lo podáis seguir. Además, se puede seguir online por la web de Televisión de Naciones Unidas. Quiero, ya termino, dedicar mis últimas palabras a poner el foco y la atención en los grupos desfavorecidos de mujeres, en la necesidad de hacer un reconocimiento de las discriminaciones múltiples y agravadas que sufren particularmente algunas mujeres, algunas niñas, como las mujeres mayores, las mujeres y niñas migrantes, las mujeres y niñas refugiadas o solicitantes de asilo, las mujeres y niñas rurales, las mujeres y niñas LGBTI, las mujeres y niñas que están discriminadas por razón de su raza o de su etnia y, desde luego, también las mujeres y niñas con discapacidad, como yo. Es urgente adoptar realmente una legislación, una política clara que incorpore ese enfoque interseccional de género, basada en los derechos de las mujeres y que realmente no deje atrás a ninguno de estos colectivos. Es importante actuar con celeridad para aplicar medidas especiales de carácter temporal o lo que son también medidas de acción afirmativa, que tanto se cuestionan. ¿Por qué se va a hacer o va a tomar una medida para favorecer, dicen los que cuestionan, incluso las que lo cuestionan también, a un determinado sector de estas mujeres? Es necesario, además, garantizar una consulta activa, una participación efectiva, directa, inclusiva, igualitaria de las mujeres y las niñas que proceden precisamente de todos estos grupos desfavorecidos. Porque si ellas no están, las estaremos dejando atrás. Si sus voces no se escuchan, se quedarán fuera también de todos los intentos que hagamos por mejorar la situación de las mujeres.
porque realmente las necesitamos, porque no podemos progresar sin tenerlas aquí presentes. A todas esas mujeres y niñas que nunca están, que a lo mejor tampoco hoy han venido aquí, les dedico mis palabras. Muchísimas gracias. Bueno, eskerrik asko Teresa La Espada eta Ana Peláez Andreak. Muchísimas gracias. Eta orain atsedenaldi txiki bat egingo dugu. Atarian kafe hartu, elkarrekin hitz egin eta askotariko espazioak bisita ditzakezue. Bueno, recordaros que al final de la mañana tenemos las conclusiones a cargo de las bertsolaris Onintza Enbeita y Nerea Ibarzabal, de modo que si necesitáis petacas de traducción, es un buen momento para haceros con ellas. Y nada, que cuando accedáis a la sala después del descanso, si queréis participar con vuestras preguntas, recoged los tarjetones que os entregarán en la entrada. Muchísimas gracias. Nos vemos a las 11:30. 11:30. Eskerrik asko.